No recuerdo el primer frío. Lo conocí antes de la conciencia, como se conoce la piel. Pero sí recuerdo el primer nombre que le di al rigor del mundo, disciplina. En los valles del norte, donde las estaciones se suceden con brusquedad y la primavera apenas se atreve a permanecer, la gente habla del clima como si fuera un capricho. No lo es. Es un juez. No discute, no concede, no se conmueve. No hace promesas, y por eso es más fiable que cualquier voz humana. Yo era joven entonces. No en años, sino en arrogancia. Creía que la voluntad podía torcerlo todo, que el trabajo bastaba, que el corazón, si ardía con fuerza, calentaba el aire. Aún no había aprendido que el corazón, si se usa como brújula, lleva a los precipicios, que el ánimo sube y baja, pero la piedra permanece, que el mundo, por más que uno lo implore, no cambia su medida. Aquel día subimos a la ladera que domina el valle de Leiguan. No era una expedición gloriosa. No éramos un destacamento ni una caravana. Éramos manos con tareas, un capataz de puentes, 2 hombres de cuerda, una mujer que leía marcas de terreno mejor que mapas, y yo, que llevaba un cuaderno vacío creyéndome capaz de ordenar el tiempo con tinta. No había nieve en el valle. Había, más bien, una humedad fría que se metía entre las costuras. Los árboles del borde aún tenían ramas desnudas, pero la yema verde ya se insinuaba como un secreto. Los pájaros cantaban poco, como si midieran el gasto de su voz. Sobre las piedras, en cambio, una escarcha leve se había posado durante la noche y persistía en las sombras, tersa y fina, como piel de vidrio. No era invierno, pero el mundo seguía siendo severo. Esa es la primera lección que el norte enseña: la dureza no pertenece a una estación. Pertenece a la tierra. Íbamos a inspeccionar un paso donde el agua, crecida por el deshielo temprano, había roído un camino. Un puente de madera, viejo y remendado, resistía por costumbre. El capataz decía que había que reforzarlo antes de que la estación áspera regresara. Los campesinos se resistían: aún falta, decían. Aún hay días. Como si el calendario escuchara. Yo caminaba un poco detrás, observando la manera en que el vapor se alzaba de ciertas grietas del suelo. Allí, bajo la roca, el calor se guardaba como se guarda una brasa, no para alumbrar, sino para persistir. A distancia, en el valle, la corriente del río era un hilo oscuro que se retorcía entre márgenes pálidas. Más cerca, sin embargo, el terreno se humedecía y el agua formaba charcos que reflejaban un cielo indeciso, ni claro ni plomizo. En el norte, los cielos raras veces se comprometen. Cuando llegamos al borde, vimos el punto exacto donde el camino se quebraba. La corriente había mordido la tierra como un animal paciente. No había derrumbe espectacular, no había rocas colapsadas como en los relatos del sur. Había una pérdida discreta y constante. Un tramo de barro compacto, un suspiro de tierra que, día a día, cedía un dedo. El capataz escupió al suelo y murmuró que los hombres siempre temen al golpe y olvidan el desgaste. La mujer que leía el terreno, Maelinne, se agachó y pasó la palma sobre una piedra. Levantó la mano y mostró los granos húmedos. Dijo que el suelo estaba cansado. No era una metáfora. Se refería a la manera en que la tierra, saturada, deja de sostener como sostiene cuando está seca. La saturación ablanda la forma y la forma, cuando se ablanda, traiciona. Yo anoté la palabra forma en el cuaderno, sin comprender aún su peso. Bajamos un poco más, hacia una poza donde el río se ensanchaba en una curva. Allí el agua era más lenta. El vapor se elevaba con suavidad, como si el río respirara. El capataz ordenó que tensaran una cuerda de seguridad para cruzar por un paso estrecho y comprobar un pilar de piedra. Uno de los hombres, el más joven, se adelantó con prisa. Tenía la impaciencia de quienes quieren terminar rápido para volver a casa. Pisó una roca lisa y la roca, cubierta por una capa de escarcha casi invisible, se le volvió enemiga. No se cayó de inmediato. Eso fue lo cruel. Resbaló un palmo, buscó apoyo, encontró solo aire, y el aire, que no sostiene, le devolvió el aprendizaje. Cayó al agua oscura. No fue un chapuzón que pudiera provocar risa. Fue una ausencia. La corriente lo tomó como toma a quien no negocia. Se oyó un golpe sordo, un grito cortado, y luego el agua cerrándose sobre su cuerpo.
El vapor se mezcló con el movimiento, y durante un instante la superficie fue un caos de círculos y espuma. Los demás se quedaron quietos. No por frialdad, sino por cálculo. Quien salta sin cuerda crea 2 víctimas. Quien grita sin plan crea 3. El hombre de cuerda, de Iván, lanzó una mirada al capataz esperando orden. La orden tardó lo justo para ser humanidad y método a la vez. Cuerda. Peso. 2 pasos. No más. Lo dijeron en frases cortas, como si el idioma mismo debiera obedecer. Yo sentí la urgencia de correr, de ser heroica, de hacer de mi cuerpo un argumento. La urgencia era limpia y estúpida. En mí, la emoción se presentó como virtud. Ese es el engaño, la emoción sabe vestirse de nobleza. Pero no corrí. No porque fuera valiente. No porque fuera sabia. No corrí porque mis piernas no respondieron. El miedo me clavó. Y esa inmovilidad, que me avergonzó durante años, se convirtió en mi primer maestro. Maylinne se agachó y clavó una estaca. De Iván pasó la cuerda con rapidez precisa. El capataz midió la distancia con el ojo de quien ha contado vidas más que monedas. Se lanzaron 2 hombres, no uno, con la cuerda entre ellos, como si fueran una sola criatura con 2 voluntades. En el agua, el joven reapareció. No entero. Solo un brazo, una mano abriendo y cerrando como si quisiera agarrar el aire. El aire se le negó. La corriente lo arrastró hacia el remolino de la curva. Los 2 hombres avanzaron, tensaron la cuerda, se inclinaron, buscaron su muñeca. No lo encontraron a la primera. La primera vez solo tocaron agua, y el agua, incluso templada, no entrega el cuerpo con facilidad. La segunda vez, lo atraparon. Lo sacaron con un esfuerzo que no tuvo nada de épico. Fue un trabajo. Un trabajo sucio. Un trabajo desesperado y exacto. Cuando por fin lo arrastraron a la orilla, el joven tosió una vez, 2, y vomitó agua. Su pecho se movió, irregular, como si tuviera que convencer al cuerpo de volver. El capataz le sujetó la cabeza, no con ternura, sino con firmeza. Le ordenó respirar. Y el hombre, obediente, respiró. La vida, aquel día, volvió por disciplina, no por milagro. Alguien dijo, ha vuelto. Alguien más es antiguo con un gesto antiguo que no era religión, sino superstición heredada. Yo no dije nada. Miré la escarcha sobre la piedra y comprendí una cosa que no había entendido nunca: lo mínimo mata. No solo lo grande. No solo lo que ruge. Lo mínimo, lo que brilla apenas, lo que se confunde con humedad, también. Una capa de escarcha. Un gesto de prisa. Un segundo de desprecio por la medida. El capataz, sin mirarme, dijo, la piedra no es mala. La piedra es piedra. El error es nuestro. Esa frase me hirió como una verdad desnuda. Más tarde, cuando el joven pudo sostenerse en pie, lo sentaron cerca de la curva, al abrigo de unas rocas. El vapor del río le subía por las rodillas como si el agua quisiera devolverle el calor que le había robado. Tenía los labios morados, pero en su mirada se veía algo nuevo, el conocimiento de que el mundo no negocia con la prisa. El capataz no lo insultó. No lo castigó con palabras. Le dio una tarea. Le ordenó sujetar la cuerda mientras los demás revisaban el pilar. Era un castigo y una enseñanza a la vez, lo obligaba a permanecer, a medir, a sostener a otros. Eso, pensé, debería ser el castigo de todo error, convertirse en sostén. Seguimos trabajando durante horas. Revisamos el pilar, marcamos grietas, medimos profundidad. Maylinne trazó con carbón 3 signos en la roca, uno por cada punto que debía reforzarse. No eran runas, no eran encantamientos. Eran marcas de oficio. Pero yo las miré como si fueran un alfabeto secreto, porque en ellas había una voluntad de orden que el mundo, por sí solo, no ofrece. Al atardecer, cuando el cielo se volvió de un gris más denso y el valle empezó a enfriarse rápido, emprendimos el regreso hacia Leiwan. La primavera, si es que podía llamarse así, se retiraba de nuevo. En el norte, incluso el verdor parece pedir permiso. Caminamos en silencio la mitad del trayecto. No era silencio reverente. Era silencio de digestión. Cada uno rumiaba el susto como rumia el pan duro,
despacio, porque no hay otra cosa. La tierra bajo nuestros pies estaba húmeda y, en los tramos altos, la escarcha reaparecía sobre las piedras como si el mundo insistiera en su lección. En un punto del camino, el capataz se detuvo y miró hacia la ladera. Señaló con la barbilla un tramo donde la senda se estrechaba junto a un cortado. Dijo: ese paso tiene nombre. Nadie lo recuerda. Por eso se cae. Yo lo miré sin entender. Dijo: si no se nombra, no existe. Si no existe, no se advierte. Si no se advierte, se cobra. Esa fue la primera vez que escuché, no como idea sino como herramienta, la relación entre nombre y supervivencia. Le pregunté cómo se llamaba. Me miró como si mi pregunta fuera a la vez ingenua y necesaria. Respondió: no sé. Nadie lo escribió. Y allí, con una claridad que me avergonzó, comprendí lo que yo llevaba meses evitando: mi cuaderno vacío era una cobardía. No porque no tuviera palabras, sino porque no había decidido que las palabras importaran más que mi comodidad. Esa noche, de vuelta en Leiyuan, la ciudad olía a humo de madera y a caldo sencillo. Las casas, de piedra y vigas, se apretaban unas contra otras como si buscaran calor compartido. En las calles, la gente caminaba rápido, el aire se enfriaba con esa rapidez que solo conoce quien vive donde los veranos son breves. Fui al cuarto donde se guardaban los registros del valle. No era una biblioteca. Era una habitación con estantes de tablones y cofres de cuero. Había documentos enrollados, listas de cosechas, contratos de paso. Había, también, cartas sin abrir que esperaban un destinatario muerto. Encendí una lámpara y abrí mi cuaderno. La página blanca me miró como una amenaza. Pensé en el joven cayendo. Pensé en la cuerda tensándose. Pensé en el capataz diciendo que la piedra es piedra. Pensé en el paso sin nombre. Y entendí, por primera vez, que el problema no era el clima. El problema era la ausencia de forma. Escribí el título con mano temblorosa, no por frío, sino por la gravedad de lo que estaba haciendo. El día en que la escarcha aprendió nombres. Lo escribí así porque, en mi mente, la escarcha ya no era solo agua endurecida. Era el símbolo de lo mínimo peligroso. Y si lo mínimo podía matarnos, lo mínimo debía ser sometido a la medida. La medida exige nombre. El nombre exige registro. Escribí lo que había ocurrido. Sin adornos. Sin heroísmo. Puse el lugar, la ladera sobre el valle, la curva del río. Puse la hora aproximada. Puse el clima, humedad fría, escarcha fina en sombra. Puse el error, prisa, paso sin prueba, confianza en una piedra lisa. Puse la respuesta, cuerda, cálculo, rescate por 2, no por 1. Luego escribí el aprendizaje que me dolía: lo grande no nos destruye tanto como lo pequeño ignorado. Al terminar, me di cuenta de que había escrito algo que no era memoria para mí, sino advertencia para otros. Y esa diferencia cambió el peso de la tinta. Quise cerrar el cuaderno y dormir. No pude. El acto de escribir, una vez iniciado, abre hambre. No hambre de comida. Hambre de completitud. Y la completitud, en un mundo que se deshace, es una forma de desesperación. Me levanté, caminé hasta el estante más bajo, donde se guardaban viejas listas de rutas. Encontré una hoja con nombres de pasos antiguos, algunos eran simples descripciones, otros eran nombres de personas ya olvidadas. Había un paso llamado por un hombre que había muerto hacía décadas. Había un puente llamado por una mujer que lo había financiado. Ninguno de esos nombres decía nada por sí solo, pero todos tenían una función, recordaban que alguien había tenido que aprender algo allí. Busqué el tramo que el capataz había señalado. No estaba. Volví a mi cuaderno y añadí una línea. El paso estrecho junto al cortado, al norte de la curva, será llamado paso de la escarcha. No por poesía. Por utilidad. La palabra escarcha, desde ese día, significaría en nuestra boca, cuidado con lo invisible. Al escribirlo, supe que estaba haciendo algo peligroso. Nombrar es, siempre, reclamar. Quien nombra un lugar reclama responsabilidad sobre él. Si alguien moría allí después, el nombre sería acusación contra mí. No habría excusa. Esa fue mi primera renuncia verdadera, renuncié a la inocencia.
Esa noche soñé con huellas dobles. Huellas que no eran de pies, sino de palabras. Veía frases repetidas con un latido de retraso, como si una voz invisible copiara lo que yo escribía. En el sueño, cada vez que yo ponía un nombre, la otra voz ponía otro, distinto, pero de igual forma. Desperté con la garganta seca. El aire estaba más frío. Afuera, la ciudad dormía. Me senté y, sin saber por qué, escribí una frase en el margen inferior de la página, como si fuera una nota para mi futuro. Toda parte tiene su contraparte. No comprendí entonces la magnitud de esa ley. La escribí porque el sueño me había dejado la sensación de que el mundo, al ordenar una cosa, desordenaba otra. Como si el equilibrio se cobrara su precio. Cerré el cuaderno. Cuando apagué la lámpara, el cuarto quedó a oscuras, pero no a silencio. Podía oír el crujido leve de la madera, el susurro de la ciudad, el agua corriendo lejos. Y pensé, con una mezcla de temor y determinación, que la memoria, si se deja suelta, se convierte en rumor. Y el rumor, en manos del ambicioso, se convierte en arma. Yo no tenía espada. Tenía papel. Aquella noche acepté mi herramienta. Y acepté su consecuencia. A la mañana siguiente, llevé el cuaderno al capataz. Se lo mostré sin orgullo. Él lo hojeó, leyó el nombre del paso, frunció el ceño, y luego asintió una sola vez. Dijo, bien. Ahora, que todos lo sepan. Y que nadie lo olvide. Esa orden, simple y seca, fue el comienzo de algo que entonces no tenía forma de institución. No existía aún la orden. No existían las damas blancas como se conocerían después. Existía, apenas, una voluntad de que el mundo no nos repitiera por negligencia. Y eso, en el norte, ya era una revolución. Desde entonces, cada vez que veía escarcha sobre piedra, no veía clima. Veía advertencia. Veía un nombre posible. Veía una deuda. Porque el día en que la escarcha aprendió nombres, yo aprendí también que el tiempo no se vence. Se administra. Y administrar el tiempo comienza por una tarea humilde, escribir lo ocurrido sin mentirse.